Vamos a ver varios temas, chicas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de flujo de efectivo. Vamos a hablar un poquito sobre riesgos de tasa de rendimiento. Vamos a hablar sobre el concepto de capital de trabajo. Vamos a hablar sobre el concepto de flujo de caja. Algo importante que quiero que les quede muy claro es que flujo de efectivo y flujo de caja son dos cosas totalmente diferentes. Esos son dos conceptos que se tienden a malinterpretar en la parte contable o en la parte financiera. El flujo de efectivo es cuáles son los movimientos de las partidas que significativamente en aplicaciones y orígenes me dan movimiento al efectivo que yo tengo. Eso es flujo de efectivo. Y flujo de caja son los movimientos financieros que dependen de ingresos y gastos que me permiten a mí tener un apalancamiento mensual, quincenal, semestral, anual, cada 3 años, cada 5 años. Son dos cosas diferentes. Entonces, muchas veces se tiende a confundir el concepto flujo de efectivo con flujo de caja. Vamos a hablar un poquito sobre el concepto de valor de dinero en el tiempo y vamos a hablar un poquito sobre el apalancamiento y el control financiero. Todos estos conceptos que vamos a ver son importantes, digamos. Y vamos a empezar un poquito hablando, digamos, sobre el tema del apalancamiento financiero. ¿Está bien? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces nos vamos a ir. Sí, y vamos a hablar sobre. ¿Están viendo la presentación, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver. Ven, algo importante para poder comenzar a hablar sobre el tema de control financiero y análisis financiero es el tema de apalancamiento operativo y apalancamiento financiero. Ya lo hemos visto en este curso. Hay que entender, y ya esto ustedes lo saben, que todo lo que son necesidades de dinero se le llama apalancamiento. Entonces, hay apalancamiento operativo que nace de todos los flujos o todos los movimientos internos. ¿Se acuerdan que habían movimientos como revalorización de activos, emisión de acciones, todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de venta de activos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con utilizar partidas o dineros ociosos que tenga la empresa, y a eso se le llama apalancamiento operativo. Se trabaja por medio de contrapartidas o de movimientos internos de la empresa. O sea, no opera un documento legal, digamos, o algún compromiso por parte de la empresa, sino que básicamente se toman recursos y se emplean en proyectos que se necesitan. Y cuando hablamos de apalancamiento financiero, estamos hablando de todas las fuentes de aprovisionamiento de recursos que tiene la empresa, donde de alguna o de otra manera sí existe un compromiso. Y recuerden que el apalancamiento financiero puede ser por medio del crédito comercial, que era una figura que la conversamos, que eran, por ejemplo, los créditos que nosotros tenemos con casas comerciales o compras de proveedores a 15 días, a 30 días, a 60 días, a 90 días. Eso es crédito comercial. Hay una factura de por medio y yo honro esa factura por medio de algún compromiso. A veces esos créditos tienen garantía, se firma un pagaré o se firma una letra de cambio. A veces lo único que median es la factura, porque recuerden que la factura es un documento legal. Pero también existe la operación crediticia o el apalancamiento financiero bancario, que es lo que normalmente nosotros conocemos como un crédito. Y en ese crédito ya existe el concepto de amortización, existe el concepto de intereses, existe todo el concepto, el análisis de un banco donde le puede dar con garantía, sin garantía, crédito de banca para desarrollo, o le puede dar, digamos, un recurso para que la empresa pueda moverse. Decidir qué tipo de apalancamiento se hace en una empresa es relativo. Eso va a determinar de la capacidad financiera que tenga la organización y muchísimo de la necesidad de riesgo, la aceptación de riesgo que quiera tener esa institución o esa empresa. Hay muchas empresas que rigen su apalancamiento por medio interno, por medio operativo, y hacen MacGyver, digamos, a nivel interno, hacen operaciones y transacciones para poder ir saliendo con su día a día,
Y hay empresas que dicen, no, mira, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar los bancos me van a prestar, yo voy a poner a trabajar el dinero de los bancos o de los proveedores o de las empresas que me dan crédito y yo juego, digamos, con el rédito, con la diferencia de lo que yo pago contra lo que yo cobro. Entonces, hay que entender muy bien esos dos conceptos. Recuerden que apalancamiento es la palabra correcta que se usa, digamos, a la hora de utilizar activos o fondos con el propósito de incrementar mi rendimiento. Eso es apalancar, eso es apalancamiento. Es cómo yo utilizo activos o fondos o costos o gastos para poder incrementar mi rendimiento. Recuerden que las empresas por sí solas todas están detrás de lo que llamamos rendimiento, de utilidad, de beneficio. O sea, todas en sí tienen que tener este concepto. Y aquí bajo el concepto de apalancamiento es muy importante hablar del tema o cuando nosotros hacemos lo que llamamos el análisis de punto de equilibrio. ¿Qué es el análisis de punto de equilibrio? Básicamente nosotros tenemos que determinar cuáles son nuestros costos financieros, que nuestros costos financieros o nuestro costo operativo es, bueno, los costos de venta y lo que nosotros llamamos gastos operativos, y estos gastos operativos en algunos lugares se entiende como costo marginal o gasto marginal también. Y esto que está aquí arriba es todo lo que yo utilizo para poder vender dentro de una empresa. O sea, para yo poder generar flujos, para yo poder tener ventas, para yo tener vida dentro de una empresa a nivel operativo, a nivel de ventas, a nivel de ingresos, esto se le conoce como ingresos operativos. Pero los intereses, los impuestos, los dividendos y todos los demás costos que existen para poder operar, a eso se le conoce como costo financiero o gasto financiero o intervención financiera, carga financiera. ¿Por qué, muchachos? Porque hay que entender algo importante. El total de todo lo que se genera, esto viene del balance de estado de resultados, de todo el total que se genera, nosotros tenemos que determinar cuál es nuestro punto de equilibrio. Recuerden que el apalancamiento operativo es el impacto que tienen los costos sobre la estructura. O sea, es cuánto me cuesta a mí operar, cuánto me cuesta a mí salir adelante mes a mes. Dentro de esta estructura de apalancamiento operativo, hay que determinar cuánto se hace en inversión, cuánto corresponde a costos fijos o activos fijos que por fuerza tenemos que tener obligatoriamente para poder operar y cuánto de eso se determina, de esos activos fijos, cuánto es la depreciación. Recuerden que la depreciación al final se implica o se ve reflejada como un costo de operación. Porque la depreciación es el costo que tienen nuestros activos para poder ser repuestos en el tiempo. Entonces, la depreciación no se deja o no se hace únicamente porque contablemente existe una NIF, una norma que nos dice que los activos se tienen que descontar, que se tienen que trasladar a un gasto, digamos, durante los siguientes 5 años. Tienen que depreciar a los siguientes 5 años. Sino porque esta depreciación termina siendo la fuente de apalancamiento que tienen las empresas para reponer su flota vehicular, sus plantas, sus equipos, sus máquinas, todo lo que tenga que ver con costos de activos. Lo importante que se tiene que entender o que ustedes deben de entender es que cuando se presenta una empresa que tiene muchos costos fijos, muchísimos costos fijos, cualquier costo, cualquier implicación, cualquier pequeño cambio en las ventas va a afectar los costos operativos. Esto es una máxima. O sea, cuando usted tiene un alto costo para poder vender, para poder operar, para poder trabajar, su incremento o su decrecimiento en ventas va a impactar de una manera muy significativa y eso le va a hacer usted ser más o menos ágil con los recursos que entren a su empresa. Hay que entender entonces que muchísimas veces, aunque estamos hablando de que nosotros hablamos de apalancamiento operativo, de costos fijos, de que se mantengan, entre menor
del incremento de esos costos, digamos, entre nosotros debemos mantenerlos, que sean lo menos variables posibles, va a ser el éxito, va a ser la ventaja o el beneficio para que una empresa pueda tener buena rentabilidad. Es ahí donde nosotros agarramos y podemos determinar cuál es el grado de apalancamiento operativo. ¿Cómo decimos nosotros cuál es el grado de apalancamiento operativo? Muy fácil. Es una fórmula muy sencilla. El grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución. ¿Qué era el margen de contribución? Yo lo acabo de decir. Lo dije por aquí. ¿Qué es el margen de contribución? Uno, no. ¿Tiene que ver como el capital de trabajo o con el tema del... Vamos a ver, ¿cómo le digo, profesor? Sí, si yo veo una estructura de un balance general donde yo digo que tengo ingreso por ventas y luego digo que menos los costos de ventas me da una utilidad bruta. Esa utilidad bruta yo le quito los gastos operativos, eso me da una utilidad antes de impuesto e intereses. Esto que está aquí arriba, normalmente se le conoce siempre como apalancamiento operativo, costos operativos o carga operativa. Pero esto que está aquí, este cuadrito que está aquí, o estas dos cositas que están aquí, siempre se le conoce como margen de contribución. El margen de contribución siempre tiene que ver con cuáles son mis costos de venta y cuáles son mis gastos operativos. Cuando estoy hablando de gastos operativos, puede ser mano de obra, puede ser cargas sociales, puede ser todo lo que yo necesite para poder operar. El costo, ¿por qué se dice costo? Porque es una inversión. Recuerden que todo lo que ustedes se supone que inviertan o apalanquen para ventas va a generar más qué? Va a generar más beneficio, más venta, más utilidad. ¿Y por qué se dice gasto operativo? Porque recuerden que ya esto sí es gasto directo porque tiene que ver muchísimo con la eficiencia de la administración de la estructura de gastos o de costos que tenga una organización. Entonces recuerden, se le dice costo de venta porque al final es una inversión que se está haciendo, se hace un gran administración de lo que nos cuesta a nosotros vender una unidad, mientras que el gasto ya se pasa directamente, o sea, el gasto sí es directo. Entonces, el costo de venta más los gastos de operativa o los gastos operativos se le conoce como el margen de contribución. Entonces, el grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución, que sería la suma de ¿qué? De los costos de venta más los costos operativos entre la utilidad antes de impuestos e intereses. La división de estos dos nos va a decir a nosotros cuál es el grado de apalancamiento operativo o qué tanto se le va a esta empresa en sus costos operativos. Y digamos que este es el ejemplo. Digamos que una empresa tiene una capacidad de producción de 15,000 unidades. El volumen de producción de ventas es de 10,000 unidades. O sea, tiene una capacidad de 15,000, pero tiene una producción mensual y ventas de 10,000. Dice que tenemos precio de ventas de $1,500, costos variables de $900, y aquí ya nos están diciendo que los costos fijos y los gastos de operación son 4,050,000. ¿Estamos? ¿Qué hacemos? Bueno, ya sabemos que son 10,000 unidades a $1,500. Entonces, 1,000 unidades por $1,500 son 15 millones de dólares. Y nos están diciendo que el costo variable unitario por unidad es de $900. Entonces agarro los costos variables, que son 10,000 unidades por $900, me da 9 millones de dólares. ¿Cuál es el margen de contribución? El margen de contribución es lo que yo me gano mientras más todo lo que me cuesta a mí poder vender esa cantidad, a eso se le conoce como margen de contribución. O sea, 15 millones de dólares menos 9 millones de dólares me da 6 millones de dólares.
Este es mi margen de contribución. Vamos, a ese margen de contribución yo le resto mis costos fijos y mis gastos de operación, que son 4.050.000 dólares. ¿De dónde saco esos 4.050.000 dólares? Bueno, aquí ya me está diciendo cuáles son mis costos fijos de operación. Me queda una utilidad antes de impuestos e intereses de 1.950.000. Ahora, si nosotros aplicamos la fórmula, ¿cómo era la fórmula? La fórmula es grado de apalancamiento operativo es igual al margen de contribución dividido entre la utilidad antes de impuestos e intereses. Si yo divido 6 millones entre 1.950.000, ¿cuánto me da? Tengo una calculadora ahí que divida 6 entre 1.900.000, 6 millones entre 1.950.000. 3.000. No. 3.07, profesor. 3.077. Ajá, Ese es el número. Ok, este que tienen ustedes es el grado de apalancamiento operativo. O sea, si ustedes tienen cuáles son el margen de contribución, o sea, decir cuánto me queda a mí después de que cubro mis costos de venta, mis costos para yo poder seguir generando utilidad, y determino cuál es mi utilidad en periodo antes de impuestos e intereses, yo puedo determinar cuál es el grado de apalancamiento operativo. ¿Por qué es importante saber cuál es el grado de apalancamiento operativo? Porque podríamos decir, vamos a ver, un análisis financiero podría ser que por cada 100 unidades o por cada, o para yo producir por cada 10 colones, digamos, o por cada 10 dólares, o por cada, de dólares sería cero, por cada 10 dólares, a mí me cuesta o yo tengo un beneficio de 3.077. Esto lo que me permite decir a mí es cuánto yo de lo que yo me gano, yo destino a cubrir mis costos. De otra manera de verlo es que de estos 15 millones de dólares que yo me gané menos los costos variables que me da el margen de contribución, para yo poder tener utilidades, digamos, o para yo poder generar utilidades en esta empresa, por cada 100 dólares que yo invierta en ventas, me retorno, tengo una ganancia de 30. Eso es otra manera de verlo. Pero yo siempre tengo que determinar o debería entender o debería tener a mano cuál es mi grado de apalancamiento operativo. O sea, decir, de lo que me cuesta a mí vender, lo que me cuesta a mí producir. Porque vean que este es mi costo a mi grado de apalancamiento operativo. Si yo a este grado de apalancamiento operativo le meto el grado de apalancamiento total o el grado de apalancamiento financiero, me voy a dar cuenta que cada vez mi beneficio es más pequeño. ¿Entienden este concepto, chicas? Grado de apalancamiento operativo. Sí, profe. Es igual al margen de contribución dividido entre la utilidad antes de impuesto de intereses. Eso me va a dar a mí un margen o me va a dar un porcentaje que me permite a mí saber cuál es el porcentaje que yo destino de mis utilidades a cubrir mis costos de operación. O sea, yo podría decir que los costos de operación de esta empresa son de un 31% aproximadamente. Vamos bien. Ahora, hay que entender que aparte del grado de apalancamiento operativo, también está el grado de apalancamiento financiero. El grado de apalancamiento financiero tiene que ver muchísimo con la utilidad por acción, porque las utilidades por acción tienen que ver con las utilidades o las variaciones que yo tenga en las utilidades antes de impuestos e intereses. Cualquier cambio que yo tenga porcentual a nivel de acción, eso siempre va a estar evaluado, va a ser visto, digamos, con cuánta eficiencia o cuánta ventaja de operación tengo yo. O sea,
Entre menos porcentaje de apalancamiento financiero yo tenga, eso quiere decir que yo hago una mejor administración de los recursos que tienen las organizaciones. ¿Cómo se determina el grado de apalancamiento financiero? El grado de apalancamiento financiero se mide teniendo en cuenta la Y, que es la utilidad antes de impuestos e intereses, la utilidad antes de impuestos e intereses, y la Y, que es la utilidad antes de impuestos. Este es el mismo caso. Yo tengo ventas por 15 millones de dólares, un costo variable de 9 millones de dólares, tengo un margen de contribución de 6 millones de dólares, que es lo que a mí me queda ya después de haber descontado mis costos fijos y costos de operación de 4 millones 50 mil, tengo una utilidad de operación, una utilidad antes de impuestos de interés de 1.950.000 dólares, tengo un gasto financiero por intereses de 1.440.000 dólares, tengo una utilidad antes de impuestos de 510 dólares, tengo impuestos de 153.000 dólares y al final tengo una utilidad neta de 357.000 dólares. ¿Cómo calculo yo el grado de apalancamiento financiero? Bueno, tengo que agarrar la utilidad antes de impuestos, intereses, que son 1.950.000, y lo divido, por ejemplo, entre la Y, que en este caso serían 510. ¿Cuánto me da si yo divido 1.950.000 entre 510? 38.23, profesor. 3.83 puede ser. Ajá. 38 o 3 puntos. 3.8. Es que me dio 38.23. 1.950.000 entre 510.000. 510. Sí, a mí también 3.823. 3.82, profesor. Está bien. Ok, ok. 3.82, está bien. Muy bien. Entonces, Profesor, disculpe, una pregunta. ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Hay una dispositiva que si aparece una diapositiva es que no me aparece a mí. ¿En cuál? Ahorita estamos en una que dice apalancamiento financiero. Sí, No, a mí no me aparece nada. no la ven. ¿Todos la ven o no? No se está proyectando nada. Yo sí lo veo. Yo también. Yo sí también. Yo también lo veo, profe. ¿Perdón? Ya ahora sí me acaba de aparecer. Ahora sí. Ok. Entonces, vean que el grado de Gracias. apalancamiento financiero lo que me dice a mí es cuántos cambios o por de la utilidad que yo tengo antes de impuestos e intereses, cuántos cambios se genera por cada acción o por cada utilidad, por cada acción que yo tenga. ¿Por qué es importante entender, muchachos, chicas, cuál es el grado de apalancamiento operativo y cuál es el grado de apalancamiento financiero? Porque vean que en este caso, ya yo sé que un 31% de mis ingresos se van pagando, ¿qué? Apalancando mi operación. Aquí. Un 31% casi se va apalancando mi operación. Y un 32%, un 38% se va apalancando mi costo financiero. Recuerden que dijimos que entre más bajo sea mi porcentaje, entre más bajo sea mi grado de apalancamiento financiero, eso quiere decir que yo soy una empresa más eficiente con el uso de recursos bancarios, con el uso de crédito, con el uso de cuentas por pagar, digámoslo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que básicamente esta empresa, un 69-70% de su costo, de sus gastos, de su implicación financiera, se va en su costo operativo, en su apalancamiento operativo y en su apalancamiento financiero. ¿Por qué es esto importante, muchachos? Porque me permite a mí decir o determinar de dónde es que yo estoy utilizando más fuentes de recursos. ¿En base a qué? En base a mis ventas. Vea que yo el grado de apalancamiento operativo, recuerden que yo lo hago en base a mis ventas y en base a mis costos por ventas. Ahí es donde yo me fijo, bueno, ¿qué tan eficiente estoy siendo yo a la hora de vender?
Pero mi apalancamiento financiero, de lo que me queda a mí, ya después de haber hecho mis ventas y mis costos de ventas, ¿cuánto se me va pagando intereses? ¿Estamos, chicos? Por eso es importante entenderlo, para ver si yo tengo un alto grado de apalancamiento financiero, tengo que poner mucha atención, tengo que ir a negociar condiciones en los bancos, tengo que estar pilas, porque recuerden que una variación en tasa de interés, una variación en plazos, que la economía se contrae. Vamos a ver, ¿se acuerdan qué dijimos al principio sobre las ventas? ¿Se acuerdan? Algunos, es más, el que me conteste eso casi que pasa el curso. ¿Se acuerdan? No. ¿Qué pasaba cuando había variaciones sensibles en las ventas? Nadie se anima. No tenía los rendimientos que se requerían. Más o menos por ahí va. Recuerden que recuerden que al principio hablamos sobre las variaciones en las ventas, ¿no? Acabamos de hablar de eso, sobre las variaciones de las ventas. Y que habían empresas que cuando tenían variaciones en las ventas, entre más alto tenían el grado de apalancamiento que era más eran peor porque no tenían mejor administración, ¿no es? entre más altos yo tenga los grados de apalancamiento financiero y operativo, soy más sensible que por variaciones de ventas se me afecten. Porque vean que en estos dos factores, en el grado de apalancamiento operativo y en el grado de apalancamiento financiero, lo que juegan son las ventas. Las ventas en este caso, y en este caso los ingresos, la utilidad antes de impuesto e interés, la plata que yo tengo ahí antes de distribuir. Entonces, ¿qué pasa con empresas que tienen un porcentaje, un índice muy alto, tanto en el grado de apalancamiento operativo como en el grado de apalancamiento financiero? Que una disminución en las ventas les afecta muchísimo. Por eso es que es importante analizar, controlar, revisar las empresas en las que ustedes estar viendo este tema de cuánto es el grado de apalancamiento financiero y operativo. De hecho, esto debería ser una tarea constante, casi que semanal, quincenal o mensual de los departamentos financieros para ver cómo va la operación. Recuerden que esta información, ¿sale de dónde? Del balance general. O sea que ustedes todos los meses con el balance general, ustedes pueden determinar o podrían entender cómo es el comportamiento que tiene esa empresa. ¿Estamos? Y algo muy importante que se tiene que hacer cada cierto tiempo en el grado de apalancamiento financiero es el valor de la acción de la UPA. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Después de que yo mido mi grado de apalancamiento financiero y yo entiendo cuál es mi grado de apalancamiento financiero, yo tengo una utilidad neta. La utilidad neta yo siempre la divido por las acciones que tiene la empresa, que en este caso, recuerden que para este ejemplo, bueno, para este ejemplo son 10,000 acciones. Entonces divide la utilidad neta entre la cantidad de acción y yo me dice cuál es la utilidad por acción en una empresa. Esto es muy importante para las empresas que venden en bolsa, que transan en bolsa, que se venden acciones o que su capital accionario está distribuido en acciones. O sea, yo todos los meses debería saber si estas acciones están en tendencia a la alta o en tendencia a la baja. ¿Por qué? Porque bajo estas acciones el mercado me ve. O sea, si comienzan a decir, bueno, es que la empresa de Fraser, la empresa ha tenido un muy buen incremento, una muy buena participación en el monto de sus acciones. Se duplicó el valor en libro de sus acciones. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que la empresa hace un muy buen manejo de sus recursos operativos y de sus recursos financieros. ¿Qué pasa cuando una organización comienza a tener disminuciones en su valor de costo por acción? ¿Qué pasa?
Eso quiere decir, una de las dos, o que tiene un alto grado de apalancamiento operativo, que la plata se lo está comiendo la empresa, los salarios, las pólizas, los transportes, la gasolina, los costos de venta, los inventarios, o que la empresa está muy endeudada. Entonces, este costo de utilidad por acción siempre se tiene que analizar, siempre se tiene que ver. ¿Estamos? ¿Por qué esto es Profesor, importante? disculpe. Sí. Ajá. Entonces, ahí si la utilidad neta no fuera a favor, si no fuera si fuera en contra, ya no sería una utilidad por acción, ¿cierto? Más bien sería una pérdida. Una pérdida Baja por el acción. valor. Sí, Ok. en cero todavía estoy tablas, pero ya en negativo, o sea, si yo tengo utilidad neta en negativo, eso quiere Ajá, decir, exacto. en este análisis, lo que quiere decir es que yo, una de las dos, o le estoy debiendo toda la plata del mundo al banco, o número dos, que en mi comportamiento, que en mi día a día me estoy comiendo la ganancia. O sea, Exacto. de hecho, una utilidad neta no debería estar en negativo, a menos que fuera por causas muy esporádicas. Diferencial cambiario, revalorización de activos, una pérdida por un mal registro a nivel de alguna norma contable, vamos a ver qué más. Alguna erogación, digamos, o alguna afectación directa en algún flujo, digamos, de ventas. ¿Qué Pues puede son ser gastos eso? elevados ¿Perdón? o gastos muy elevados. No, ahí sí no podría ser. Vamos a ver, porque nosotros estamos hablando de planeación y presupuesto. Aquí no estamos hablando, vamos a ver, le voy a explicar por qué. Porque esto se analiza periódicamente para tomar decisiones en la parte presupuestaria. Okay. Entonces, si a mí me está dando en negativo mi utilidad, quiere decir que a nivel financiero, que a nivel contable, que a nivel administrativo, yo no estoy planificando algo bien. Si la empresa tiene presupuestado tener pérdidas, y, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuándo se generan muchísimas pérdidas? Proyectos iniciando. Sea un proyecto que esté de 1 a 5 años, donde el costo de inversión sea muy alto, es normal que el flujo del primer año, del segundo año, del tercer año de negativo. ¿Cuándo más se podría dar un efecto negativo en esa utilidad? Cuando son proyectos agrícolas o agropecuarios. Porque hay una gran inversión inicial para una cosecha, para cierto engorde de animales, para cierta producción, que se va a reflejar hasta dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años. El caso de la madera, el caso del ganado de engorde, el caso, por ejemplo, de algunos cultivos, de monocultivos o de cultivos extensivos como la piña. Ahí podrían haber utilidades en negativo. Pero si es una empresa que se dedica a la venta de productos y de servicios, que tiene un inventario, que le da rotación a inventarios, la utilidad no debería ser en negativo. Ojo, hay que poner atención qué es lo que está pasando. Si es por el tema de costos, bueno, vamos a ver dentro de la estructura qué es lo que está pasando. Si es el tema de precio unitario, si es el tema del costo de vender, o si es, como usted dice, que los costos fijos y los costos de operación me están absorbiendo. Pero entonces yo debería, por medio de la planeación financiera, por medio de mi plan estratégico, por medio de lo que yo quiero llegar a hacer, tener que esa pérdida la voy a tener, o sea, esa pérdida tiene que estar controlada. Si la pérdida está presupuestada, está planeada, no hay ningún problema. Pero ojo, si hay movimientos negativos, digamos, de un periodo con otro, porque debería ser por casos muy puntuales. No sé si más o menos eso le quedó bien claro. Señor. ¿Por qué es importante el grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero? Porque al final yo puedo determinar cuál es el grado de apalancamiento total. O sea, yo puedo decir que el grado de apalancamiento total de una empresa se determina midiendo los niveles de producción más los cambios porcentuales o los cambios que tienen las utilidades o las acciones o las variaciones de la producción a nivel de utilidad por acción. Entonces, el grado de apalancamiento total es igual que la multiplicación del grado de apalancamiento operativo y el grado de apalancamiento financiero. Yo multiplico, en este caso, 3.083 por 3.83 por 3.077 y eso me debería decir a mí
¿Cuál es el grado de apalancamiento total que tiene esta empresa en base a sus ventas? Recuerden, estamos hablando en base a sus ventas. Recuerden, estamos utilizando el estado de resultados. Estamos hablando sobre la eficiencia de ventas de ingresos que tiene una organización. Claro, chicos, ¿o quieren que repasemos algún concepto de estos? ¿Les queda claro? ¿Podrían explicar ustedes qué es el grado de apalancamiento operativo? ¿Podrían explicar qué es el grado de apalancamiento financiero y cómo afecta o qué implica esto en una empresa? Silencio positivo, seguro que sí. Profe, al menos yo, Soledad, y tendría que leer y repasar un poquito esos conceptos para poder Sí, yo también, practicar porque sí. ejemplos. Ok, vamos. Veamos un ejemplo. Estos son los ejemplos. O inventemos un ejemplo, partamos de cero. ¿Alguno tiene algunos datos de cuánto venden sus empresas y más o menos cuáles son los costos? No, ninguno tiene los datos. No. No, yo no. Vamos a ver. Digamos que una empresa tiene ventas mensuales de 565 millones. Esto ya no va a ser, vamos a hablar de colones. 565 millones. Entonces, cuando uno ve el estado de esta empresa, diría, qué montón de plata se gana esta empresa, qué empresa más eficiente, qué empresa más grande, ¿verdad? Pero siempre para poder hablar de unidades monetarias, nosotros tenemos que saber cuántas unidades o cuáles son la cantidad de ventas que tiene esta empresa o que tiene una empresa. Este ejemplo es en base a 10,000 unidades. Si yo vendí 565 millones, ¿cuál es el costo por unidad de esta empresa? A ver, si ustedes... Si yo vendí 565 millones en utilidades que los vendí, ¿cuál es el costo por unidad sabiendo que son 10,000 unidades que yo vendo? 65,000 colones. O sea, esta empresa en promedio, cada producto que vende vale 565,000 colones. Está bien, excelente. Ahora, si yo les digo a ustedes que para yo poder vender estos 565 millones, yo tengo que tener, porque aquí estábamos hablando en base a 10,000 unidades. O sea, estamos hablando que el costo aquí son 565,000 colones. Si yo les digo que para yo poder vender estos 565 millones, a mí me cuesta cada unidad 325,000 por las 10,000 unidades, son 325 millones que me costarían mi costo variable. Ustedes siempre tienen que saber cuánto es lo que yo vendo y cuánto me cuesta vender a mí esas unidades. ¿Por qué? Porque la diferencia entre lo que yo vendo menos lo que me cuesta vender está el margen de contribución. Esto es lo que diríamos, es lo que nos queda todos los meses, digamos, después de pagar inventarios, de pagar sociales, de pagar cargas sociales, de pagar combustible, de pagarle mercadería, o sea, todos los costos que significa para mí poder vender. ¿Estamos bien? Pero aparte de eso, yo tengo costos fijos, que la luz, que el guarda, que la secretaria, que el teléfono, que el internet, un montón de costos fijos. Digamos que los costos fijos de estas ventas son 125 millones. 125 millones. ¿Qué tengo yo después de tener mi utilidad antes de impuestos o mi margen de contribución, menos ya los gastos totales, gastos fijos? Me queda a mí lo que se conoce la UAI, que es la utilidad antes de impuestos e intereses, que serían estos 115 millones. Y es aquí donde ya juega lo que ustedes me quieren decir. ¿Quieren que esta empresa esté muy endeudada o poco endeudada? ¿Cómo lo quieren hacer? Podemos ser como muy endeudados porque tuvimos un ejemplo Muy endeudada. de Ok. poco.
Recuerden que los gastos financieros e intereses únicamente se suman los intereses y costos financieros que se haya incluido durante un año por concepto de créditos de apalancamiento. Entonces, si yo debo 50 millones, yo no pongo dentro de mi costo financiero lo que a mí me cuesta o el saldo del crédito. ¿Qué pongo yo en el costo financiero? La cuota que yo pago de intereses, que digamos que este crédito yo pago, no sé, 2,5 millones por mes. Por la cantidad de meses que yo tengo, digamos, o que genero esos intereses impuestos. O sea, 30 millones de pesos es el costo que yo tengo. ¿De qué? De mi costo financiero. Esto es lo que me cuesta a mí pagar mi crédito todos los meses. Yo tengo una utilidad antes de impuestos, que serían esto, menos los 30 millones, y ya sé que me quedan 85 millones. Yo tendría que pagar por esta cantidad de ingresos, yo creo que el impuesto de eso viene siendo como el 30%. Estamos hablando que eso serían esta empresa estaría en negativo. Vamos a poner un monto ficticio. Vamos a ver. 40 millones de impuestos. Y esto me va a dar a mí una utilidad neta, que es lo que yo me queda antes de impuestos, menos los impuestos, y me va a quedar una utilidad neta, digamos, de 45 millones. Si yo tengo, como lo hablamos antes, una empresa que tiene 10,000 acciones, ¿cuánto sería el costo por acción? 4,500 colones. 4.500. Entonces, este ejercicio que estamos haciendo aquí, muchachos, este ejercicio ustedes deberían revisarlo, deberían hacerlo, quien esté en un departamento financiero todos los meses. ¿Por qué? Porque me dice a mí o me da una idea muy clara de cómo anda mi panorama financiero para yo poder ver mi flujo de efectivo. O sea, si yo veo esto aquí, ya yo puedo decir, pucha, mi utilidad neta es buena, pero los impuestos se las traen. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un análisis horizontal, digamos, de cuánto significa esto entre mis ventas. Entonces, por ejemplo, imagínense que solo mis costos variables dentro de mis ventas significan un 57%. O sea, esto me cuesta a mí producir. En base a mis ventas, mi margen de contribución es de un 73.85%. Mis costos fijos dentro de mis ventas significan un 52%. Entonces, yo puedo comenzar a tomar decisiones en base a mi grado de apalancamiento operativo o mi grado de apalancamiento financiero. Vean, por ejemplo, que en este caso, cuando yo pongo este ejemplo, mi grado de apalancamiento financiero es de un 26.09. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 colones que venda esta empresa, 26 colones fijos siempre se van a ir a pagar intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que esta empresa tiene un margen de financiero relativamente, aquí está mal esto, porque aquí no puede ser entre las ventas, tiene que ser entre la utilidad. Mira, ahí anda muy parecido, un 26.09. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo estoy destinando un porcentaje relativamente bajo, digamos, porque ¿cuánto era el ejemplo que habíamos visto? Un 38, el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, vean que este porcentaje es muy relativo, o sea, pero sí es importante que siempre se tenga, que siempre se analice, que siempre se vea. Entonces, yo puedo hacer análisis en comparación de mis ventas, digamos, o podría ser y sacar aquí el grado de apalancamiento operativo. El grado de apalancamiento operativo dice que es igual. Vamos a ver este ejemplo. De mi margen de contribución, es este que está aquí, dividido entre mi utilidad antes de impuestos e intereses, que es este de aquí.
Y en este caso, vean que mi margen o mi grado de apalancamiento operativo es de 2.087. Entonces, vean que este ejemplo que estamos viendo aquí, el grado de apalancamiento operativo es más bajo, digamos, que el ejemplo que vimos inicialmente de esta empresa que vendía 15 millones de dólares. Vamos con el grado de apalancamiento financiero. Entonces dice que es igual a dividir la utilidad antes de impuestos entre ¿quién? Entre la Y. ¿Quién era la Y? Esta que está aquí, la utilidad antes de impuestos. Entonces, esto me da un 1.35. ¿Cuál es el grado de apalancamiento total? Multiplicar el grado de apalancamiento financiero por el grado de apalancamiento operativo y eso me va a dar un 2.82%. Entonces, vean que, por ejemplo, el caso de esta empresa en específico, o este ejemplo que estamos haciendo, los costos, digamos, o los porcentajes que tiene, tanto de grado de apalancamiento operativo como de grado de apalancamiento financiero, son bajos. ¿Estamos, muchachos? Pero, ¿qué pasa si yo aquí le pongo 50 millones de crédito? Sube, ¿verdad? Y si yo le pongo 60 millones de pago de créditos, sube. Entonces, vean que mi porcentaje siempre se va a ver afectado por estos dos factores. Ventas, que es básicamente la condición que me mide cuántos son los ingresos que yo tengo. Mi margen de contribución, que me dice a mí cuánto es lo que me queda después de utilizar todos mis costos variables. Y el tema de mis gastos financieros. Las empresas, esto lo estamos viendo muy rápido, muchachos. Esto Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Y los costos y gastos de fijos de operación, aunque suban, no los afecta? Eso lo vamos a ver en un ratito. Le voy a explicar por qué. Bueno, muy buena pregunta esto. Esto sí me afecta. ¿Quién fue que me dijo? Es que aquí no lo puedo ver. Michelle. Michelle, vea, esto sí me afecta, pero yo debería controlar o debería tener esto por lo menos durante este año, por lo menos mapeado. O sea, yo debería saber hoy en día cuánto me va a costar a mí septiembre de 2023, cuánto me va a costar a mí diciembre de 2023. Porque para eso nosotros hacemos el presupuesto. Para eso nosotros hacemos planeación financiera. Ay, Por eso entiendo. yo agarro y digo aquí, vamos a tirarme, vamos a preparar. Para eso yo hago esto. Yo sé que durante los 12 meses del año, y ya me estoy yendo un poquito más adelante, pero no importa, yo genero un flujo de efectivo mensual. Estos son ventas en millones de colones, digamos. Entonces yo sé que, por ejemplo, en enero, podríamos que es el mes 1, yo vendo 4.075.000, que tengo costos fijos de 69 y que tengo costos variables de 1.424.000. Esto suena muy grande, pero yo para eso hago un presupuesto general. Y yo agarro y digo, bueno, yo este año, por lo menos a grosso modo, con la información que yo tengo, yo voy a decir cuánto es lo que me va a costar a mí tener gastos legales, alguna constitución, cuántas máquinas tengo que comprar, cuánto inventario tengo que tener, cuál va a ser la depreciación que voy a tener del equipo, cuántos activos yo tengo, hago un plaqueo de activos, reviso, analizo y digo, bueno, tengo tantos carros, tantas máquinas, tantas computadoras y esto es lo que me va a costar este año la reposición de esos activos, la depreciación de esos activos. Voy, reviso el tema de pasivos, voy, reviso cuántos créditos tengo, cuáles operaciones tengo a corto plazo, a largo plazo, veo a ver si tengo alguna otra fuente de aprovisionamiento financiero, si es que le debo a accionistas, si es que le debo a alguna otra organización, hago un análisis de los intereses, cuántos son los créditos que yo tengo, a qué tasa de interés, a qué plazo, y determino cuál es la carga financiera que yo voy a tener. Reviso cómo está el tema de capital social, cuántos accionistas tengo, cuántas acciones para determinar cuál es el costo por acción.
hago análisis de cuáles son las materias primas que yo voy a necesitar, cuáles son los costos de mano de obra que voy a utilizar de manera directa, de manera indirecta, y luego analizo todos los costos indirectos que yo voy a tener. Agua, luz, alquiler, mantenimiento de equipos, internet, teléfono, inventarios, depreciaciones, gastos diversos, etcétera. Y yo determino cuánto monto voy a necesitar yo de manera anual para poder determinar cuáles son el aprovisionamiento de recursos que yo necesito. Y luego yo determino cuáles son las ventas que yo voy a tener, cuáles son el flujo de ventas. Yo puedo hacerlo a 1, 2, 3, 5, 6, 10 años. Determino cuál es mi punto de equilibrio para saber que no estoy ganando ni estoy perdiendo. Analizo cuál es la fluctuación que voy a tener durante ese año o la inflación que voy a tener durante ese año. Analizo el tema de impuestos y decir, bueno, la proyección de mis ingresos va a ser de tanto, entonces yo voy a determinar que voy a tener que pagar tanto de impuestos. Y todo eso que estoy hablando lo tiro a esto que se llama el flujo de efectivo mensual. Este flujo de efectivo mensual, ya yo puedo determinar cuáles son mis flujos de ventas, puedo determinar cuáles son mis costos fijos, puedo determinar cuáles son mis costos variables y después de ahí determinar cuáles son mis gastos. Y estos son gastos directos de la operación. Cuáles son los impuestos que yo debo de pagar y cuáles son algunos o amortizaciones de deuda o algunos gastos no reembolsables que voy a necesitar. Y esto me va diciendo a mí cuántos millones o cuánta plata yo voy teniendo todos los meses. Entonces, por ejemplo, según este flujo de efectivo, en marzo, digamos, para verlo como mes 3, en junio y en noviembre, yo tengo ingresos negativos. ¿Quién fue que me hizo esa pregunta antes? Que si yo podía tener ingresos negativos. ¿Me acuerdo? Creo que fue Soledad. Soledad fue, ¿no? No, claro. No era sobre la utilidad, si tenía la utilidad que podía ser en negativo. Ok, ve este ejemplo, Yesenia, que aquí hay utilidad en negativo. O sea, sí puede haber utilidad en negativo, sí, pero tiene que estar presupuestada. O sea, yo responsablemente tengo que hacer mi flujo de efectivo para yo determinar en cuáles meses del año yo voy a estar en negativo y determinar qué voy a necesitar. Bueno, si aquí voy a quedar en negativo, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir un préstamo. Voy a mover de las cuentas contables, que ustedes creo que entiende bastante bien. Bueno, voy a utilizar una reserva que tengo, por ejemplo, para pago de incobrables, para poder utilizar este mes para salir adelante. O sea, esto es presupuestar, esto es análisis financiero. Es usted determinar con los ingresos que yo tengo, más los costos que yo voy a tener fijos, variables, gastos no reembolsables, inversiones fijas que voy a tener en ciertos meses del año. ¿Cómo le voy a hacer frente yo? Esto debería estarlo haciendo todas las empresas. O sea, esto es trabajo del contador. El contador, por medio del presupuesto, recuerden que hablamos del presupuesto, que vimos un ejemplo de un presupuesto, no me acuerdo si era el de la Universidad Nacional o cuál era, que decía cuánto era lo que se iba a gastar, qué, cómo y dónde, y quién lo iba a hacer. Bueno, ese es el presupuesto. Ese es el presupuesto. Yo tengo que tener en algún lugar, esto es una herramienta muy fácil, pero en algún lugar, toda esa información que yo voy a necesitar para tomar acciones, para yo poder decir qué necesito. Y después de que yo tengo eso, yo digo, bueno, ya yo puedo montarme y determinar cuánto es la plata que yo necesito por mes para poderle hacer frente a una empresa. Si usted ve este flujo de efectivo durante el año es positivo, porque dice que esta empresa, a pesar de que tiene 3 meses del año, que tiene utilidades en negativo, al final tiene un total de 7.561.000 en ingresos totales durante el año. ¿Estamos? Entonces, esta empresa, a pesar de que tiene 3 meses de su flujo de efectivo es negativo, a nivel general, a nivel anual, esta empresa tiene una utilidad o tiene ganancias. ¿Estamos? Entonces,
¿Les queda claro ese concepto? Tal vez me adelanté un poquito. ¿Sí o no? Más o menos, profe. Más o menos. Más o menos, sí. Ok. Y ahorita lo vamos a ver. No, profesor, es que son temas bastante interesantes. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, en mi trabajo, pues lo que son los estados financieros o ese tipo de análisis o revisiones que hacen tanto a nivel que de gerencia y ante la junta directiva, pues no llega a las jefaturas para nosotros, para tener claro el panorama de una empresa. Entonces, es un poco Es cierto, es complicado. diferente. Ajá. Es totalmente diferente. Si uno trabajara directamente ya con estados financieros, sería un poco más sencillo, Ok. pero en mi caso sí se me complica, pero bueno, repaso, nada más Pero sí, sí. para ponerle A- atención y aprender. Vean, aquí lo importante, yo creo que otro día yo les dije, es mentira, y perdón que les diga esto, es mentira que ustedes van a salir siendo expertos en finanzas. Es mentira que ustedes van a salir siendo expertos en análisis de flujos, en poder hacer una planeación financiera, en ustedes sentarse y hacer lo que sí a mí me parece o a mí me gustaría que les quede, es que les quede concepto y que a ustedes les quede la posibilidad, recuerden que estos son clases ciclomáticas y aciclomáticas, o sea, ustedes tienen que ir, buscar videos, buscar información, leer, el que quiere, digamos, comenzar a ver más información de esto hay videos en internet por montones. En esto hay literatura, toda la que ustedes quieran. Entonces, la idea de las clases es poderles abrir a ustedes el pensamiento, que ustedes puedan ser más críticos, que vean conceptos muy puntuales, que me imagino que todos llevan notas de la clase, y decir, bueno, yo en clase hoy vimos flujo de efectivo, vimos el grado de apalancamiento operativo, vimos el grado de apalancamiento financiero, hablamos un poco sobre el cash flow o el flujo de dinero, y mira, esto está interesante. Yo voy a meterme a investigar un poco más de esto, porque en las 2 horas y media o 3 horas que nosotros desarrollamos el tema, no nos va a dar tiempo para ver todo. Es imposible. Pero sí es muy importante que ustedes tengan estos conceptos, porque esto es información básica, digamos. Tampoco es que ustedes van a llegar a hacer un flujo de efectivo a la noche a la mañana. O sea, esto ya se hace ya a nivel contable, como decía ahí Yesenia, hay gente que se dedica a hacer esto. En el departamento contable debe haber algún supervisor financiero, algún encargado financiero que se dedica a hacer esto. ¿Qué es esto mismo que estamos hablando del flujo de caja? Recuerden, flujo de caja y flujo de efectivo son cosas diferentes. Recuerden, el flujo de efectivo fue más o menos lo que vimos antes. Los conceptos son como muy ambiguos, pero el flujo de caja tiene una gran diferenciación. ¿Cuál es la diferenciación que tiene el flujo de caja? Que toma en cuenta los ingresos iniciales de los fondos. Esto se utiliza mucho para proyectos. Los ingresos y los egresos de la operación. Hace un análisis de los momentos en que ocurren esos ingresos y en de esos movimientos y determina un valor de rescate de un proyecto o un valor de rescate, digamos, de algún proyecto. Ahí alguien está levantando la mano. ¿Levantó la mano? Sí, profesor, yo, Raquel Zamora. Yo quiero compartir, digamos, una experiencia que yo tuve. Yo trabajé en Thomson Reuters, una empresa más que todo como Inglaterra. Y afortunadamente trabajé en la parte de tesorería, en la parte de cash flow. Y hacía forecasting también, lo que es Ajá, pronosticar, proyecciones. hacer proyecciones. Pero yo les digo a todas que ese fue como, fue una chiripa, como decimos a lo tico, y caí en ese puesto, yo no sabía nada. Entonces lo que hacíamos era que teníamos un Excel, entonces bajábamos todo lo que era, ¿cómo se llama? Cobranza, me mandaba todo lo que había por cobrar. Cuentas por pagar me decía todo lo que estaba presupuestado para pagar, y payroll, en este caso sería los salarios, me mandaba todo lo que se La debía de nómina. pagar, la nómina, ajá. Impuestos me mandaba todo lo que había que pagar de impuestos también. Y eso no solamente para Costa Rica, era para todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina y Brasil.
Trabajaba con la herramienta Forecast, entonces. No, era muy manual, era muy Ok, manual. ok, internet, ok. Entonces, tenía como un récord de todo del histórico, de todo lo que había Correcto. acontecido Ajá, durante los correcto. meses anteriores. Entonces, en base a yo tenía reuniones mensuales con los gerentes de lo que se iba a pagar o lo que se iba a recolectar, y en este caso también la parte de nómina, la gente de payroll, y también con la gente general, la gerente general. Y con eso yo intentaba siempre fondear las cuentas. El headquarter, en este caso sería Inglaterra, tenía los fondos para fondear las cuentas de Latinoamérica. Entonces yo les mandaba mi análisis y entonces ellos me mandaban los fondos. También muy importante, digamos, yo les decía, mándenme los dólares en la cuenta de dólares, ¿verdad? Porque también una vez vi en Amazon que tuve la oportunidad, una persona que pidió $500,000 y los metió a la cuenta de colones y hubo, bueno, por ese error, una pérdida grandísima de dinero. Esa no fui yo, ¿verdad? Pero para dejarlo claro, pero sí es importante que hay que tomar decisiones. Por ejemplo, también en Chile una vez había que pagar $500,000 que no habían sido contemplados en el forecast, porque el historial que nosotros teníamos en los últimos 4 años no se había pagado un impuesto que sí hay que pagar cada 4 años, y que era así brutalmente grande, ¿verdad? Era casi que todo lo que tenía la cuenta durante el año. Entonces sí se tuvo que hablar con el headquarter en Inglaterra, en este caso sería, es que no sé cómo se dice headquarter en español. Entonces, se pidió la plata y se fondió justo a tiempo porque había que pagar eso, si no hubiera sido una multa para Thomson Reuters. Y no, y en Costa Rica y en los demás países de Latinoamérica siempre se mantuvo ese flujo de caja que gracias a Dios, bueno, en este caso se manejaba con el headquarter en Inglaterra. Pero eso sí es un poquito más a gran nivel, ¿verdad? No es manejándolo una empresa chiquita en Costa Rica, pero sí es importante, digamos, esa parte, tomar en cuenta esa parte de los diferentes departamentos, de las tomas de decisiones, de las responsabilidades que tiene la empresa, y siempre tener esa comunicación constante con todos los demás para saber que hay que cubrir los fondos con la plata que tenemos disponible, o que se pronostique que se vaya a pagar para que no haga falta. Eso era, gracias. No, excelente aporte ese. Vea, esto es importante. En algún momento, pues hay gente que trabaja en departamentos contables, no tenía experiencia, pero esto es lo que viven las empresas normalmente, digamos. Pareciera que es algo muy complicado, muy complejo, pero al final se resume en tener información. Recuerden que la contabilidad se encarga de cotejar, de registrar, de llevar todo lo que son los movimientos financieros o los movimientos contables de una empresa. Y que al final ese insumo, esa información le permite a alguien tomar decisiones. Entonces, ¿con qué hacemos nosotros los flujos de efectivo? Con las proyecciones que nosotros tenemos. El departamento contable o alguien o el departamento de tesorería nos da a nosotros cuáles son los elementos que nosotros necesitamos para poder hacer los movimientos. Ahora, esto no es infalible. O sea, puede ser que en algún momento falle. Pero muy buen aporte ese. Hay que proyectar. Eso que está hablando en resumen es planificación financiera. Entonces, dentro del flujo de efectivo, lo que nosotros tomamos en cuenta, ¿qué se tiene que tomar en cuenta como flujo de caja? Todas las inversiones que nosotros necesitamos dentro de un proyecto, todo lo que sea en capital de trabajo, todo lo que tiene que ver con desembolsos, todo lo que tiene que ver como, digamos, disponibles o montos que sabemos que tienen que estar por ahí. ¿Qué más tiene que tener? Todos los egresos de operación, todos los flujos de entradas y de salidas reales de caja que se necesiten. Tiene que haber, digamos, un departamento, tiene que haber un contramaestro de datos que calcule cuáles son los ingresos y los flujos contables de los proyectos. ¿Cuáles son el efecto del causado y el devengado a nivel contable? Para poder ir llevando la información más centrada o lo más correcta posible a la realidad de la empresa.
¿Qué más tiene que tener el flujo de caja? Se expresa para un momento específico, se trabaja básicamente de cero y se va llevando de manera progresiva, o sea, como va en marcha el proyecto. Yo no puedo hacer un flujo de caja hacia atrás, sino que más bien yo estoy en el periodo cero y comienzo hacia adelante. O sea, el flujo de efectivo se anticipa, digamos, a la vida de la empresa o al proyecto de la empresa. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, bueno, forecasting, decía alguien por ahí, hacer proyecciones, o sea, anticiparme qué es lo que yo necesito. O sea, si yo sé que para el otro mes voy a tener ingresos por cuentas por cobrar de 10, por ejemplo, pero voy a tener gastos de planilla, gastos fijos, voy a tener gastos de inventario, voy a tener de, no sé, egresos o costos de 12, ya yo sé que estoy en negativo. Entonces yo tengo que ver a nivel contable, a nivel financiero, cómo apalanco o cómo soluciono esos dos que voy a necesitar. Profe, Básicamente, sí. Yo trabajo en una empresa que es constructora y tramitamos bonos de vivienda. Ajá, Están por entrar 10 casas para construir. Hoy trabajamos en lo que, cómo vamos a hacer, porque eso uno empieza con fondos propios, ¿verdad? Y después le giran. ajá. Hoy comenzamos a ver cómo vamos a hacer para dar inicio a esas casas, ¿verdad? Entonces, tomamos la decisión de apalancarnos con ferreterías. Entonces, hicimos el plan y todo lo que nosotros necesitamos para empezar esas casas. Entonces, por ahí es que va el asunto, ¿verdad? Sí, eso es presupuesto, eso es planeación financiera. O sea, en este momento, la empresa en la que usted trabaja tiene que ver cómo hace o cómo se proyecta o quién le financia. Y lo que están haciendo es apalancamiento comercial. Porque la más fácil fuera que fueran a un banco y pidieran un crédito, ¿verdad? Apalancamiento financiero. Sí, pero es como es a corto plazo que se hace con... Vean qué interesante, vean, por eso escuchar ejemplos, escuchar la vida de la gente, como es a corto plazo, no es negocio, o la empresa ve que no es negocio ir a hacer un crédito. Sí, ¿no? ¿Ven? Entonces, recuerden que este tema de la planeación financiera, qué necesita una empresa, cómo tiene que moverse, es muy particular o es muy propio de cada una de las empresas. O sea, recuerden que las empresas son vivas, son constantes, son dinámicas, se transforman, tienen vida propia, tienen una cultura organizacional o tienen una cultura o tienen compromisos financieros, compromisos políticos, compromisos legales, compromisos con sus accionistas, con sus clientes, y las empresas son vivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta empresa, en el caso de este negocio, pues va a tener que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Vamos y buscamos un crédito comercial. ¿Quién nos financia por medio de ferreterías para no tener que ir a un banco? Porque el banco voy a tener que pagar timbres, voy a tener que pagar gastos legales, voy a tener que pagar un avalúo, voy a tener que sacar un activo de la misma empresa y ponerlo en garantía. Eso me va a costar gastos de traspaso, gastos luego de desinscripción. Entonces, esas decisiones son decisiones financieras. Ahora, esas decisiones se hacen en base a la planeación o en base a la planificación. Recuerde que estuvimos hablando de planeación y de planificación estratégica. O sea, las empresas no pueden ir al golpe de tambor. Una empresa no puede decir, es que me pasó esto, entonces tengo que solucionar ya. Y bueno, hay emergencias y hay veces que pasan cosas, pero las empresas tienen que tener muy claro cuál es su flujo de efectivo, cuál es su flujo de caja, determinar cuáles son los ingresos que van a afectar los impuestos, cuáles egresos van a afectar los impuestos, cuáles van a ser gastos no desembolsables, o sea, gastos que yo no voy a poder quitarme los impuestos de encima, para yo determinar cuáles son los impuestos y yo teniendo en claro cuál es la utilidad antes de impuestos, yo poder hacer una revisión en base a mis impuestos, a lo que a mí me queda. ¿Por qué? Porque más o menos así se vería un flujo, digamos, de fuentes, digamos. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que se agarra cuáles son las fuentes que tienen IVA, cuáles son los usos que tienen esos IVA, cuál es el costo de producción, si son costos variables o son costos fijos, y vean que en el año cero, que estábamos hablando del año cero, donde nace ese flujo, esos necesidades de dinero son necesidades que se ocupan porque tal vez se inició el proyecto, o empezó la empresa,
o se tiene que salir de cero o a nacer una empresa, por ejemplo, con aportes de dueños, o por ejemplo, con un financiamiento. Y a partir de cuando yo determino cuáles son las cuentas que me van a afectar o cuáles son los costos o cuáles son las variaciones que yo voy a tener para poder hacer esos costos variables, esos costos fijos, cuáles van a ser las amortizaciones a préstamo, cuáles van a ser los impuestos que yo voy a tener que pagar, yo puedo determinar cuál es mi flujo acumulado. Entonces, vean, por ejemplo, que en este flujo yo ocupo antes de preoperación o antes de salir, yo ocupo estos costos que están aquí. Yo ocupo 200, muy seguramente esto es en miles o millones. Yo ocupo $200,000 como capital de trabajo. Estoy provisionando que para poder arrancar ocupo $4,000 de IVA. Ocupo una inversión diferida de $211,000. Ocupo $130,000 de IVA de compras de algún tema de compras. Ocupo una inversión fija de $870,000. Entonces vean que el costo de inversión es de $1,415,000. ¿Cómo voy a apalancar o cómo voy a generar yo estos $1,415,000? Con $500,000 de un préstamo y con $915,000 de aporte propio. El año cero yo estoy diciendo de dónde voy a sacar las fuentes y cuáles van a ser los usos. ¿Claros con esta primera parte? En un flujo de caja. Vean que es totalmente diferente un flujo de efectivo a un flujo de caja. Y ahora yo determino la operación. Totalmente diferente, profesor. ¿Perdón? No, que es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Recuerden que los flujos es, yo determino en operación cero, recuerden que hablamos de punto de partida, cuánto voy a necesitar y hacia dónde los voy a necesitar. Y después de que yo determino cuál es mi fase de preoperación o cómo yo tengo que empezar, yo determino en un periodo 1, un periodo 2, un periodo 3 y un periodo 4, cuáles van a ser mis fuentes. Por ejemplo, vean que ya en este caso, en la parte de operación, ya yo no pongo ni aporte propio ni pongo préstamos. Ven que ya aquí no hay. ¿Lo logran ver? Vean que en el año 1 ya yo tengo 3,240 de fuentes, que esto quiere decir que son ingresos que provienen de ingresos por venta de $2,820 y otros ingresos, creo que son estos que están aquí, de $420,000. Vean que ya yo comienzo a determinar de dónde provienen mis ingresos y los proyecto en el periodo 1, periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Vean que los ingresos por ventas son fijos. ¿Los ven? ¿Sí lo ven? Pero Sí, hay un costo de ingresos de ventas sin impuestos que en el año 1 es más bajo, pero a partir del año 2, el año 3 y el año 4 se presupuesta un incremento. ¿Estamos? Vean que yo determino de esto que está aquí, cuánto de eso tiene IVA, o se le podría aplicar impuesto, digamos, para yo determinar de mis ingresos cuáles son gravables. O sea que de estos $3,240, $2,721.61 son gravables con alguna clase de impuesto. O sea, hasta eso se tiene que provisionar o se debería planear en los flujos que yo necesito de dinero. Vean que, por ejemplo, en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, ya yo no tengo costos de inversión, pero sí comienzo a tener costos de producción. Vean que ya yo comienzo a tener aquí materia prima, cuál es el impuesto por la compra de esa materia prima, material directo, que debe ser material que se usa directamente en fabricación, cuál es el costo del... Vean que es muy importante y por eso viene este ejemplo. Vean que en todo siempre tiene que ir reflejado el IVA. O sea, yo reflejo cuál es mi costo de materia más lo que me cuesta a mí el IVA. ¿Por qué? Porque recuerden que en Costa Rica, eso lo van a ver más adelante en otro curso que tiene que ver con legislación empresarial o legislación tributaria. Recuerden que el IVA en Costa Rica, las empresas somos retenedoras del impuesto. Entonces nosotros tenemos que determinar cuánto es el impuesto que yo estoy reteniendo, cuánto es lo que yo estoy trasladando y esa diferencia es lo que yo le pago a Hacienda.
Cada vez que se hace una transacción de una empresa a otra, lo que hace es que se traslada ese costo de IVA. Entonces, vean que, por ejemplo, en estos costos variables que determina esta empresa, que tienen que ver con manufactura, porque vea que hay materia prima, vean que ya se hace un flujo. Entonces, en el año 1, en el año 2, en el año 3 y en el año 4, ¿cuánto es ese, de esa necesidad? Igual se hace con los costos de efectivo, igual se hace con los costos variables, igual se hace con los costos fijos. Se determina cuáles son los impuestos que hay que pagar. Vean que, por ejemplo, recuerden que aquí empezamos con una amortización, con un crédito de $500,000. Vean que, por ejemplo, que en el flujo, en el año 1, no hay amortización de préstamo. ¿Por qué? Porque puede ser que en el primer año se esté yendo, digamos, en pago de puros intereses. O hay alguna condición X que decía que comenzaba a pagar a partir del año 2. Pero si ustedes suman estos 166.67 por 3, les da 500. $166.67 por 3 les da 500. Sí, Sí, profe. da 501. Sí, vean que esto que está aquí es que dentro del mismo flujo me dice a mí cuál va a ser la amortización que yo tengo que tener de esos créditos de manera anual. Me dice a mí el tema de impuestos. Vean que este es un flujo muy exacto. Entonces, vean que esto lo que me dice a mí al final es que en el año 1 yo voy a tener $518,000 de flujo acumulado, en el año 2 $923,000, en el año 3 $1,358,000 y en el año 4 $1,808,000. Esto que está aquí es el flujo que normalmente le pide un banco a una institución para poderle prestar plata. ¿Por qué? Porque vean que ahí están los costos de comercialización, costos de materia prima, costos de mano de obra directa, costos de mano de obra indirecta, costos de impuestos, de patentes. Vean el gasto financiero. Vean que, por ejemplo, recuerden que cuando dice costo financiero son intereses y otros rubros de crédito. Vean que solo en costo financiero, esta empresa va a pagar 120, 160, $180,000 solo en costo financiero. Si el préstamo era por 500, pero va a terminar pagando 680, porque ya está aquí, está contemplado en el costo financiero. Así es como se presupuesta, así es como se hace un flujo de lo que yo voy a necesitar. ¿Les queda más o menos claro qué es un flujo de caja? ¿Qué es diferente? O podríamos decir que este flujo de efectivo es un poco diferente al cash flow que normalmente siempre se maneja. Tiene que ver con las fuentes de aprovisionamiento y financiamiento de apalancamiento. ¿Cuáles fuentes yo voy a necesitar y cuáles usos le voy a dar a esas fuentes? Vean que es fuentes de aprovisionamiento, cuáles son los ustos. Ustos en costos de inversión, ustos en costos variables, ustos en costos fijos, cuáles son amortización a préstamo, cuáles son los impuestos que tengo que pagar, el pago de los impuestos que se hacen proyecciones, y al final me determina a mí o me dice a mí cuál será el flujo de la vida de ese proyecto. O sea, si en este momento a mí me dicen, usted estaría de acuerdo en poner este aporte propio, que son $915,000 que alguien lo puso, o una empresa que al año 1 va a tener $1,800,000 de ganancia, o sea, eso quiere decir que ¿qué? Que en el año 4, o sea, en el año 3, en el año 2 más bien, ya casi que se les podría pagar lo que están invirtiendo los accionistas. ¿Lo ven? Sí. O sea, que estos $915,000 que pusieron los accionistas, muy seguramente en el año 2 ya se lo pagan. ¿Sí lo ven, muchachos, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, esto es aprovisionamiento financiero, eso es planeación financiera.
siempre se tienen que tomar decisiones. Este tipo de proyectos, este tipo de decisiones financieras siempre llevan a un apruebo y un rechazo, siempre llevan una tasa interna de retorno, siempre se revisa o se dan propuestas que sean excluyentes o incluyentes, y siempre lo que se trata de hacer es salvar o de resguardar o de hacer un racionamiento inteligente de los capitales que se van a poner en juego. Recuerden, las empresas son de sus socios o de sus dueños, y por ende todas las decisiones que se tomen tienen que ser decisiones bien pensadas. Si es en una cooperativa, de sus socios, de sus dueños. Si es en una asociación solidarista, de sus accionistas, de sus socios también. Si es en una empresa privada, de sus socios, digamos, capitalistas o el capital accionario que usted está poniendo para participar en esa empresa. Si es una empresa a título propio, una RL, responsabilidad limitada, bueno, lo que yo estoy poniendo a responder para poder trabajar esa empresa. Y algo muy importante, que ya yo teniendo... Siempre me hubiera encantado tener muebles blancos. Perdón. Que nosotros en base a los flujos de efectivo ya podemos trabajar. No sé si en algún momento han escuchado los conceptos valor actual neto, que es el famoso VAN, que es la tasa interna de retorno, y el costo-beneficio. Estos tres factores siempre a nivel financiero van a privar en una decisión. Un gerente financiero, siempre que usted le presenta la información de un flujo, de la necesidad de dinero, de un apalancamiento, de lo que necesite, siempre bueno, ¿cuál es el valor de ese dinero en el tiempo? ¿Cuál es el banco? ¿Cuál es la TIR? ¿Cuál es la tasa de retorno que tiene esa inversión? ¿Por qué, muchachos? Porque recuerden que nosotros al final lo que hacemos es tomar decisiones. Esto no lo vamos a ver porque ya esto tiene que ver con decisiones del flujo de efectivo. Pero básicamente, cuando el proyecto es o cuando la VAN es menor a cero, no se aprueban los proyectos. ¿Por qué? Porque estos son criterios que se tienen que tomar a la hora de tomar decisiones financieras. Se hacen análisis de sensibilidad, se hacen análisis de flujo, se hacen revisiones, digamos, en el tiempo para poder determinar los flujos de efectivo. ¿Estamos? Ok, chicos, son las 8:40. ¿Qué les parece si tomamos un pequeño recreito y nos vemos faltando 5 para las 9? De acuerdo, profe. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos y ya casi regresamos. Unos 10 minutos, faltando 5 para las 9.